Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Hoy tengo el gusto de presentarles a Hugo Achá, analista de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, y justamente una persona que conoce muy bien al senador Marco Rubio, senador que ha sido elegido por el presidente Trump para ocupar la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y que esto va a tener un efecto directo en América Latina. Se habla de la peor pesadilla para los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Buenas noches, Hugo Achá. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Mario. Es un placer como siempre y estamos a tus órdenes. Bueno, lo primero, ¿qué te ha parecido esta selección de Rubio, esta nominación para secretario de Estado? A muchos lo ha sorprendido, los ha sorprendido, porque Rubio es más bien de el hemisferio occidental, ¿no? Siempre uno lo ubicaba con Cuba, Venezuela, mucho con Venezuela, Nicaragua, y estamos hablando ahora de ser el cuarto puesto más importante, es decir, el cuarto en la línea de sucesión, la mano derecha del presidente en política exterior. ¿Qué te parece esto? Bueno, querido Mario, creo que en este sentido puedo decir que todos los hispanos, todos los latinos podemos estar felices, porque a eso que has mencionado es el primer hispanoamericano en tener esta responsabilidad en la historia de los Estados Unidos. Y creo que ya ese es un factor positivo para arrancar. A un nivel personal, tengo el privilegio de conocer al senador Rubio, de haber podido trabajar con él, con su equipo, en asuntos que conciernen a derechos humanos, a libertades civiles y políticas, al combate contra el crimen transnacional organizado, al tema de la trata y tráfico de personas que hemos mencionado varias veces en este tu espacio. Creo que es una elección excepcional. Hago mías las palabras de otros cubanoamericanos como Carlos Jiménez, Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar, que lo han destacado y espero que haga una gran labor, porque aunque, como también lo señalas, es un experto en las cuestiones del hemisferio occidental, no puedo pensar en una persona mejor calificada en la geopolítica y la geoestrategia global. Ahora, Hugo, ¿qué podrían esperar estas dictaduras del hemisferio occidental? Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es un nuevo mandato de Trump, un mandato donde no espera reelección, así que puede hacer básicamente lo que quiera, incluso aunque sea impopular, porque no espera una reelección. Y luego hubo un primer mandato, se quedó con esa, vamos, espina clavada de el chavismo siguió en el mismo lugar, el castrismo siguió en el mismo lugar, y también Daniel Ortega. ¿Qué puede pasar con estos regímenes? Bueno, lo primero que hay que decir es que Marco Rubio no es extraño a la problemática que plantean las autocracias, los regímenes autoritarios de este hemisferio, primero por su condición de cubano-americano. Él es el hijo de migrantes. Si hay, que hay otras manos que, no quiero ser injusto, también deben destacarse, pero si hay una mano que uno tuviera que elegir que siempre ha tenido el cubano, el venezolano, el nicaragüense, el boliviano, todo aquel hispano sometido a regímenes autoritarios, esa mano ha sido la del senador Marco Rubio. Esa comprensión, creo yo, le da una calificación excepcional. Creo que son días en los cuales la preocupación flota, cual si de una nube negra se tratara sobre Caracas, La Habana, Managua, La Paz. Porque Marco Rubio conoce no solamente del aspecto del sufrimiento humano, conoce de la participación, de la relación en simbiosis que estos regímenes tienen con el crimen transnacional organizado. Y sabe que ese crimen transnacional organizado hoy día es una de las herramientas más peligrosas de actores estatales y paraestatales como la Federación Rusa, China, Irán, la propia Cuba y Venezuela para afectar la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Así que pienso que es un buen día para la democracia, es un buen día para los luchadores, para los defensores, para los activistas de derechos humanos, porque vamos a tener en la Secretaría de Estado a un aliado con mayúsculas. Definitivamente, el senador Marco Rubio ha sido uno de los que más ha impulsado el regresar a políticas muy estrictas con respecto al régimen cubano. También con Venezuela estuvo allí en la frontera, ha sido uno de los políticos que más ha estado comprometido con la causa venezolana, con la libertad del pueblo venezolano. Ahora, Hugo, ¿qué tanto se puede esperar? Porque, por ejemplo, hay mucha expectativa, digamos, con
habrá una invasión armada a Venezuela, y el mismo Rubio hemos visto mensajes diferentes. En un lugar, en algún momento ha dicho que podría resolver este problema como esta política de máxima presión, y en otro momento ha dicho, no conozco a nadie que quiera hacer una invasión a Venezuela. Entonces, y en el caso de Cuba, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar también con el tema este que repiten una y otra vez los defensores del régimen cubano y los espías del régimen cubano aquí, que ha sido, por ejemplo, lo de que va a venir una ola migratoria sin fin si desestabilizamos la dictadura cubana? Bueno, mira, el tema del uso de la migración como arma es algo que La Habana hizo, continúa haciendo y continuará perpetrando porque eso es un crimen. Es un crimen desde el punto de vista de lesa humanidad, es un crimen porque el régimen es cómplice de las organizaciones criminales que realizan este tráfico y deja en completa indefensión a sus ciudadanos, ¿no es cierto? Pero yo solamente, y en esto es una cuestión no de un voto de confianza, es una deducción, y creo que es una deducción lógica. El senador Rubio es un hombre de leyes. El senador Rubio lo único que tiene que hacer, y esto es sencillo, en relación a Cuba es, por ejemplo, cumplir con dos mandatos. Uno, la ley financiera incluye un artículo que ya es, como se dice en inglés, the law of the land, que dice que cualquier persona que participe en la implementación, administración o continuidad de las denominadas misiones médicas cubanas, como tú sabes, definidas como trata y tráfico de personas y trabajos forzados por el reporte en trata y tráfico del Departamento de Estado, o sea que Blinken lo ha establecido, Marco Rubio se lo encuentra como un mandato, deberá ser despojado de su calidad migratoria, le hace visas, él y su familia y sus activos en Estados Unidos pueden ser retenidos. Un primer ejemplo, ¿cómo afectará esta situación la relación con un México que de López Obrador a Sheinbaum básicamente se ha reído en la cara de los Estados Unidos y continúa llevando a estos médicos cubanos que por un lado son víctimas de esta trata y por el otro lado se los usa como cobertura para insertar a operativos de inteligencia que refuerzan las capacidades de los carteles? Dos, un aspecto que tú también conoces perfectamente bien. ¿Qué va a suceder a partir de ahora en función al cumplimiento estricto de otro aspecto? Ya que mencionamos a México, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos representa 333 billones de dólares que benefician directamente a México, y el nearshoring que iniciara en su primera administración el presidente Trump ha determinado esta bonanza que disfrutó Andrés Manuel López Obrador y ha pasado a Claudia Sheinbaum. ¿Estará dispuesto el senador Marco Rubio a seguir tolerando que ese dinero que viene de la actividad empresarial, del intercambio comercial y en cierta parte también del contribuyente norteamericano alimente positivamente a la economía mexicana mientras su gobierno le envía recursos violando la ley norteamericana y el concepto de derecho internacional público para darle unos cientos millones de dólares a sus compadres en La Habana? Ese es un interrogante que yo creo va a tener una respuesta positiva. Y ahí también con respecto a Cuba, recordemos que en el primer mandato de Trump vimos el cierre de los vuelos completos a todas las provincias del país, solamente se quedaron los vuelos a La Habana. Vimos el corte de las remesas a través de Western Union, vimos la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, vimos además de todo esto, esa política de máxima presión para que el régimen de La Habana respetara los derechos humanos, y de hecho, en este momento, con más de 1.000 presos políticos en las cárceles, esa va a ser una herramienta poderosa también para sentar al régimen a negociar. Bueno, querido Mario, eso es absolutamente cierto. Yo le añadiría dos aspectos. El primero de ellos, eh, también va a estar bajo la égida y el liderazgo del senador Marco Rubio como secretario de Estado. El mundo de golpe pareció despertar al tema de mercenarios o contingentes extranjeros combatiendo a favor de Rusia cuando soldados de Pyongyang, se aproxima el número a 12,000, aparecieron en el campo de batalla. Sin embargo, hay que recordar que más de 3,000 jóvenes cubanos han sido enviados a morir en esos campos de batalla para, por un lado, llenar las arcas y los bolsillos de la élite corrupta del régimen, pero también, y esto es importante, el Kiev Post reportó algo que también habíamos denunciado en tu espacio, de que fuerzas, cuadros militares del cuadro regular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que aparecen en Bielorrusia, merced a un convenio que se tiene bilateral, y ahora, de acuerdo a ese reporte, estarían en labores de entrenamiento en la península de Crimea.
son aspectos que también son importantes para un secretario de Estado. ¿Por qué razón? El reporte del ICCT, que es uno de los think tanks más influyentes en Europa en tema del contraterrorismo y combate al crimen transnacional organizado, dijo que Irán ya utiliza de manera integrada a las organizaciones criminales para la ubicación, neutralización y eliminación de disidentes políticos. A los pocos días, un reporte similar emergió en los Estados Unidos indicando de que Cuba y Venezuela hacen lo mismo en territorio norteamericano. Factores que creo se suman a los que citaste anteriormente para que un secretario de Estado Rubio pueda ejercer todo el peso y los recursos estratégicos del Estado norteamericano, porque esto amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y luego hay que recordar también los reportes que se han hecho el Wall Street Journal hablando de las bases chinas, las bases rusas en Cuba, de cómo Cuba está siendo utilizada como una punta de lanza para China, que es la competencia estratégica de los Estados Unidos y que pretende desbancar a los Estados Unidos y Rusia también. Así que definitivamente cómo se va a situar el régimen cubano en este ajedrez político, ya lo ha dicho y ya lo ha expresado abiertamente, se va a situar del lado de sus compinches rusos y chinos, de los regímenes autocráticos, y eso va a tener consecuencias definitivamente. No me cabe ninguna duda. No quisiera dejar un aspecto flotando. Tú mencionaste el tema de la migración y de los millones que se vienen. Si los Estados Unidos hacen lo correcto, que creo que en relación a Cuba y a Venezuela tiene un punto focal, que es el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela y ayuda en la transición que debe darse el 10 de enero, tendremos una situación totalmente diferente. De lo contrario, el agudizar la crisis en Venezuela puede aumentar, de acuerdo a estimaciones conservadoras, 3 millones más de desposeídos, de desplazados, a los 8 millones de venezolanos que ya están en condición muy difícil alrededor del mundo. Pero a esto, algo que a ti como cubano te toca directamente. Sabemos todos que de manera histórica, por primera vez, la isla entró en una depresión demográfica. Decreció el número efectivo de habitantes ante la cantidad de personas que han sido traficadas por el régimen. A eso tenemos que añadirle una diáspora, un éxodo forzado de disidentes que de manera violenta fueron no impulsados, sino expulsados por el régimen. Un escenario en el cual, creo yo, un secretario de Estado con una mano firme, con una conciencia plena por ser el mismo descendiente de gente que sufrió este proceso, puede ser una respuesta largamente aguardada y nos puede dar una ventana para una recuperación democrática, no solamente en Cuba y en Venezuela, sino en todo el hemisferio occidental. Bueno, definitivamente se acerca ese 20 de enero, se acerca esa confirmación de Marco Rubio por el Senado como secretario de Estado y por lo tanto se acerca la peor pesadilla, ¿no? Según la mayor parte de los expertos con los que hemos conversado, para estos regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vamos a ver qué pasa y por supuesto contamos contigo, Hugo Achá. Contarás conmigo siempre, querido Mario. Creo que son unos deseos que se anclan en una expectativa realista y espero que en próximos programas empecemos a discutir la implementación de los pasos que nos lleven a la ansiada libertad de Cuba. Muchísimas gracias. Excelente noche para todos ustedes y además, por favor, les pido, déjenme sus comentarios. Quiero saber qué opinan sobre todo esto y qué posibilidades reales ustedes ven de que haya una transición en estos países. Que tengan una excelente noche. Nos mantenemos en contacto. No se olvide suscribirse al canal de YouTube. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.